no termino de lograr ejecutar los programas en realidad. Le hice algunas modificaciones de código, como había dicho, pero no sé si me está faltando algo que estoy pasando o qué. Uh-huh. Sí, las modificaciones son mínimas, ¿eh? En realidad, si mirás el programa que funciona y ves cómo se establece la comunicación y qué hace después, digamos, ahí encontrás el punto de falla, digamos, ¿no? Sí, sí, había visto algunos métodos que estaban obsoletos en realidad, Eso. pero ok. Bueno, calculo entonces que debe ir bien. Y en sí, la comunicación con los programas, entiendo que el cliente lo que pedía eran dos valores numéricos, ¿no? Puede ser. Claro, pide que vos ingreses dos valores numéricos y se los envía al servidor para que los sume, ¿no? Y el resultado lo muestra justamente también en pantalla El después de cliente. hacer la comunicación. Sí. Claro, eso es lo que me está faltando. Me pide los dos números, los puedo agregar, pero después no me muestra nada. No sé, entiendo, calculo, me imagino que debe ser por eso, pero tampoco me está, el cliente no debería mostrar que hay una falla de comunicación o algo de eso, o Pero vos justamente no. sabés en qué punto se quedó No, 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 no. y ponerle algunos mensajes para que te muestre hasta dónde llegó, o sea, cómo va avanzando, Ok, como para hacer un bien, debug, ¿no? bien, bien, bien. Listo, agrego unas líneas de texto a ver hasta dónde llega. Claro. Bueno, voy probando eso. Por lo que me decís, parece que se quedó leyendo el dato, ¿no? Y nunca salió de ahí. En realidad entiendo que cierra el programa, porque me muestra de nuevo el prompt como para volver a escribir un comando. Ah, entonces, ¿y no te tira ningún error? No, 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 no. Ok. A lo mejor sí da un error interno que no tira mensaje. Se va. ¿Cómo, profe? A lo No mejor escuché. sí da un error interno Ujú. que el programa no Que maneja no lo muestra, y no, exacto. claro, y no muestra el error y se va, el programa abandona y listo. Bien. No, sí, voy a ir probando para debaguearlo, agregar líneas algunas líneas de texto que me vayan guiando. Dale. Ya estamos, ¿eh? Profe, una consulta. Estaba revisando una cosa de programación de una tecnología. Me quedó una duda. ¿Se puede considerar un software basado en una arquitectura de microservicios como distribuido? Sí. Bien, perfecto. Porque le había preguntado eso a un profe y me estaba diciendo con total seguridad de que no. Ah, gracias. Ok. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha mejor? Se escucha con eco. Veo si puedo hacer. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Yo tengo... Uy, perdón, tengo una consulta sobre el trabajo. Sí. Yo traté de hacer... No me acuerdo cómo se llama el archivo en este momento, perdón. Que era multiprocess server. Ese archivo lo pude arreglar, o sea, corregí el error, pero en un momento cuando lo quise compilar, se me, como que no quería compilarlo, Ujú. porque anteriormente a ese había compilado el de TCP server y después cuando compilé ese, eh, no funcionaba. Después en otro momento, tipo de otro día, cuando simplemente
accedí a ese, me fijé el error y no cambié nada, tipo del mismo, no cambié nada, te dejé igual, o sea, perdón. Me compiló y mandaba, y no entendí por qué había pasado eso. Después, para ver si era un error que capaz tenía yo, volví a compilar el TCP server y después de vuelta el multiprocess server y me salió el mismo error y como que permanecía constantemente y Pero, no podía sacarlo. ok, pero son independientes entre sí. Sí, por eso yo no entendía por qué me pasaba eso y quería hacerle esa consulta. Es raro. Si quiere después le muestro, le mando imágenes Eso. por mail. Sí, sí. Dale. Porque yo tenía entendido que sí eran independientes, pero no entendía por qué me pasaba eso. Tipo, me pasó ya varias veces eso y para que no tenga ese error directamente compilaba, ¿Y no el error compilaba el que TCP. te da, cuál es? Creo que era que no me conectaba al puerto, algo por ese estilo, era file algo, pero me aparecía, creo que tengo la imagen de error, vean que me que lo busco. Después nos vemos. Bueno, arrancamos, si les parece, ya somos, ¿cuántos? 16 alumnos. Bien. A ver. Esto es así. Bien, vamos a hablar de virtualización, ¿no? La virtualización que, bueno, ustedes son jóvenes, así que la virtualización tuvo dos etapas, si se quiere. Entonces yo le iba a decir, atendiendo que uno habitualmente solamente conoce la segunda etapa, que no es un tema, ¿no? Que no es un concepto nuevo, pero debido a la edad que pueden tener ustedes, sí es un concepto nuevo. Está, es así, a ver. ¿Cómo es? Bueno, vamos a hablar de virtualización, que en realidad es un avance bastante interesante, que se produjo hace un montón de años, se desarrolló por primera vez hace varios años, muchos, y que después tuvo un revival, un regreso de la virtualización, pero con arquitectura Intel y con una infraestructura en sistemas muy distinta a la que existía un montón de años atrás, ¿no? Así que por eso se hizo muy importante, y de hecho algunos dicen que cloud computing le debe muchísimo, un montón, a la virtualización. Sin virtualización, cloud computing no existiría. ¿Sí? Así que vamos a ver qué es esto. Dice, la virtualización es una tecnología, es una manera de hacer que una computadora física funcione como si fueran varias computadoras, ¿no? Son como Profe, si fueran computadoras lógicas. disculpe, no sé si lo está leyendo sobre arriba de algún PDF o si lo está hablando. No, pensé que estaba visualizando un PDF. ¿Ustedes están viendo algo? No, no No, ven no, nada, no. ¿no? No, no, profe, pensábamos que estaba improvisando. Claro, yo le consulté porque como dijo, como acá dice, entonces me quedé pensando. Mirá lo que me dice. Lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. Inténtalo de nuevo. Interesante. Dejar de compartir. Vamos de nuevo. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Bien. Entonces, cuando hablamos de virtualización, es una tecnología que me permite a mí ver una computadora física como si fuera algunas computadoras, dos o más computadoras. ¿Sí? Dice que primeramente fue implementado hace más de 40 años, y yo les diría que en realidad sí, son 50 años, por IBM. ¿Sí? Antes, cuando uno, en la década del 70, por ejemplo, a ver si hablamos de IBM, IBM tuvo una máquina que fue sensacional, si se quiere, fue siempre mainframe, ¿no? Equipos muy grandes.
un equipo que desarrolló en la década del 60, que se llamó la IBM 360. Cuando terminó la década del 60, IBM sacó una nueva máquina en la década del 70 que se llamó la IBM 370. En esas épocas, comprar un equipo, una computadora, salía muy caro. ¿Sí? Muy pocas instituciones, generalmente gubernamentales o educativas, se podían dar el lujo de tener una computadora de estas características, ¿no? Un mainframe. ¿Por qué? Por supuesto, estaba arriba del $1.000.000 tranquilamente. Y sobre todo, más allá de la compra del equipamiento, era dónde lo situamos, ¿no? En un data center, que era una sala importante y grande, que básicamente era como si el data center fuera la computadora, ¿no? Todos los componentes de la computadora estaban alrededor de las paredes, si se quiere, y una persona entraba adentro, es como que la persona se tenía que meter adentro de la computadora, ¿no? Entraba a la sala para poder operarla. Ni de casualidad existía la posibilidad de operarla en forma remota. Bueno, así que uno compraba un equipamiento y tenía que hacerlo funcionar, para lo cual tenía especialistas que hacían que eso funcione, que funcione todos los días. Y era muy difícil tener una computadora para producción y otra computadora para desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones. ¿Sí? No se podía tener lo que se llama hoy la separación de entornos. Hoy una empresa que desarrolle software, más o menos respetable, debería tener varios entornos separados, ¿no? Un entorno de desarrollo, otro entorno de test, otro entorno que habitualmente se llama entorno de QA, de Quality Assurance, ¿sí? Y otro entorno de producción, ¿sí? Algunas empresas tienen 2 entornos, desarrollo y producción, otros tienen 3 porque involucran ahí un test, y otros tienen 4, ¿sí? Incluso se podrían tener hasta más entornos, pero por ahí lo ideal en principio sería tratar de llegar a 4 entornos. El de desarrollo es generalmente con poca capacidad, el entorno de test más o menos con un poquito más de capacidad. El desarrollo están los desarrolladores, en test están los desarrolladores haciendo pruebas de funcionamiento, en QA por lo general es un entorno similar al entorno productivo, o sea, con la misma capacidad del entorno productivo, tan caro como el entorno productivo, quiero decir. Y cuando se ponen las aplicaciones ahí en QA, se hace participar a los usuarios para que también prueben las aplicaciones en ese entorno, y la carga que se le da al sistema es una carga prácticamente igual a la real, o incluso superior. ¿Sí? Yo en algunos lugares que trabajo lo que se hace es, hay gente especializada en el área de QA que genera carga, hay aplicaciones, o sea, nos copiamos la carga que tiene un sistema real, de alguna forma, replicamos esa carga a través de procesos que mandan toda esa carga al sistema, como si tuviéramos cientos de usuarios conectados, o cientos de aplicaciones haciendo transacciones. Emulamos el nivel, la cantidad de transacciones, por ejemplo, al 100%, o sea, a un nivel exactamente igual al que tiene producción, y después seguimos incrementando el nivel. 100, 150, 200, 300, 400, 500, ¿sí? O sea, la carga la duplicamos, la triplicamos, la cuadriplicamos, hasta que en algún momento el sistema explota, ¿sí? Entonces sabemos cuáles son los niveles hasta los cuales soporta esa infraestructura. Eso lo hacemos en el entorno de QA, ¿sí? Más allá de verificar el funcionamiento correcto de todas las funciones del sistema, ¿no? Y después recién pasa a un entorno productivo. Si no se cumple con eso, directamente no hay la autorización para pasar al entorno productivo o las aplicaciones. Bueno, imagínense en esta época en donde uno, ¿cómo iba a ser si apenas podía comprar una computadora para tener un entorno? ¿Cómo iba a ser para tener varios entornos? ¿Sí? Entonces, lo que IBM hizo en su momento fue la creación de esta tecnología, la de virtualización, ¿sí? Y lo que hacía era, básicamente, se instalaba un software inicial que lo que hacía era definía máquinas virtuales, ¿sí? Separando el hardware en 2 grandes grupos. Un grupo de ese hardware se montaba un sistema operativo para producción y en el otro se montaba el mismo sistema operativo, pero el entorno generado era para desarrollo de software, ¿sí?
Y cada uno de estos entornos podía correr aplicaciones y eran independientes uno de otro. ¿Sí? Pero claro, en lugar de tener una sola computadora, se usaba software para generar la ilusión de que uno tenía más de una computadora, ¿no? Y en estos entornos virtuales, donde teníamos dos máquinas virtuales distintas, cada una atendiendo a distintos usuarios o a distintos propósitos, ¿no? Un entorno productivo que no se tocaba y un entorno de desarrollo en donde se desarrollaban las aplicaciones. ¿Okay? La virtualización fue una manera adecuada para no tener que hacer una doble compra, ¿no? Para que las inversiones no sean tan altas, porque si no, generar un entorno de desarrollo sería casi el doble de un entorno productivo, ¿no? Bien, esto nació entonces en los laboratorios de IBM, se implementó en la IBM 370, que fue la computadora de IBM que vino después de la 360. Y después siguió estando, IBM lo siguió ofreciendo, pero en general su uso empezó a disminuir. ¿Está bien? Entonces, bueno, así apareció, década del 70. ¿Profe? Sí. Disculpa, hay estudiantes que quieren ingresar, ¿puede ser? A ver, yo no sentí que... A ver. Sí, acá está. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces el particionamiento que se utilizaba era un particionamiento, en principio sería físico, ¿no? Bueno, una de las cosas que uno hace es, cuando quiere hacer un particionamiento físico, un tipo de particionamiento muy básico, implementar eso sería directamente tener hardware separado. ¿Sí? Muchas veces se usa esa separación de hardware físico, porque, a ver, yo tengo un entorno donde tengo que poner en producción varios, por ejemplo, servidores. ¿Sí? En un data center voy a poner muchos servidores, y en lugar de, bueno, supongamos que esos servidores sean 5, y para eso me compro, ¿qué me compraría? Por ahí un servidor, 2 servidores, y en ese servidor o en esos servidores pongo todos estos servicios que implementan estos servers, ¿no? Como por ejemplo un file server, un print server, un email server, un database server, ¿sí? Etcétera, etcétera. Claro, al poner todo junto, tengo una problemática que resolver, que es, uno instaló un sistema operativo de una determinada versión y sobre ese sistema operativo instaló estos distintos servidores, el servidor de mail, el servidor de base de datos, el servidor de comunicaciones, lo que sea. Todo software, el sistema operativo por un lado, periódicamente por temas de seguridad sobre todo, o por temas de mal funcionamiento, tiene que ser patcheado, hay que aplicarle algún parche. Hay que elevar el nivel del sistema operativo a veces, incluso pasarlo de una versión a otra. ¿Sí? Lo mismo pasa con los distintos aplicativos. Un servidor de base de datos, periódicamente salen parches que tienen que ver con la funcionalidad, parches que tienen que ver con la seguridad, y también hay que aplicarlos. Y en algunos casos hay que pasar a la siguiente versión. ¿Ok? Y el hecho de pasar a la siguiente versión a veces obliga a hacer una actualización a nivel del sistema operativo también. O sea, pasar a la siguiente versión del sistema operativo. El tema es que como tengo distintos softwares montados sobre el mismo equipo, sobre el mismo sistema operativo, quizás los requerimientos de cada uno de ellos sea distinto con respecto a las necesidades del sistema operativo. O sea, un servidor de base de datos me está pidiendo pasar a la siguiente versión por temas de seguridad y me está pidiendo que actualice el sistema operativo a otra versión. Pero en esa nueva versión del sistema operativo que podría instalarla, no está todavía certificado el funcionamiento del email server, que también lo tengo montado en ese servidor. ¿Ok? Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, porque en realidad seguramente voy a tener problemas, pero a priori no puedo decir cuáles ni cuándo, ¿sí? Se opta por una separación de hardware directamente. Tengo que implementar 5 servidores, 5 servicios, digamos, servicio de base de datos, de email o lo que sea, lo pongo en 5 servidores distintos. ¿Sí? Dice, ese tipo de particionamiento es el más fácil de hacer, ¿no?
Es por ahí el que más dinero me voy a gastar en hardware, pero es más fácil de hacer. ¿Quién determina cómo se particiona? Básicamente las aplicaciones, que pueden tener requerimientos que son exclusivos, mutuamente exclusivos. Lo que pide una aplicación para correr un servidor, a la otra no le sirve, ¿sí? Entonces, es necesario separarlos en distintos servidores, ¿no? Ese es un tipo, entonces, de particionamiento desde el punto de vista físico. Es bastante simple, me compro distintos hardware. La otra posibilidad es, a ver, perdón, acá. Es hacer un particionamiento por hardware, pero en hardware especializado que me trata a una sola máquina como si fueran varias máquinas. ¿Sí? Esto existen muchos equipos con sistema operativo que tienen esta característica, ¿está bien? Pero como dice acá, es una tecnología de hardware altamente especializada. El hardware me tiene que ayudar a que un sistema operativo básico implemente este particionamiento. Entonces, por software se diga que una partición tiene de los 32 procesadores que puede tener mi servidor, 2 procesadores conforman esta partición. ¿Sí? Y de toda la memoria que tengo, 32 gigas, le asigno a esa partición. Entonces tengo una partición con 2 procesadores y 32 gigas, por ejemplo. ¿Ok? Y después, con el mismo sistema operativo, le digo para la segunda máquina, para la segunda partición de hardware, qué componentes tiene. ¿Sí? Incluso puedo dividir placas de red, en donde mi equipo puede tener 8 placas de red, digo 2 para este equipo, otras 2 para el otro y una para un tercero. ¿Okay? Y todos estos están aislados, incluso están aislados eléctricamente. O sea, imagínense que mi hardware que soporta particionamiento me permitió crear varias particiones y en una de esas particiones, no sé, puse una placa de red, ¿sí? Y esa placa de red por algún motivo física, ¿no? Se quemó. Bueno, la única, es para reemplazar la placa física, por ejemplo, esa partición tengo que rebootearla. Bueno, solo apago esa partición o aíslo eléctricamente, a esa placa como para que se pueda remover. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un hardware muy especializado, pensado para particionarse. ¿Sí? También IBM tiene varios equipos con esas características. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos hardware partitioning. Y el particionamiento es físico. O sea, si yo asigno un procesador a una partición, pertenece a esa partición. ¿Okay? No puede ser usada por otra partición que de golpe está llegando a su límite, porque tiene muchas aplicaciones corriendo y necesita otro procesador. En principio, no puede usar el otro procesador. Salvo que desde este hipervisor, se suele llamar, que controla todas las particiones, yo decida que la partición 1 pierda un procesador y le voy a asignar a la partición 2 que está necesitando en este momento un procesador. ¿Ok? Pero en sí, se particiona de esta manera. Mucho software que corre en entornos virtualizados, ¿sí? En donde se definen particiones físicas, yo puedo definir e instalar ese software en una partición. Mi equipo puede tener 32 procesadores, pero en esa partición que definí, tiene solo 2 procesadores. Como mucho software se licencia por procesador, hacer el particionamiento físico, ¿sí? Yo sé que lo que corre en esa partición va a usar solo 2 procesadores. Entonces, el licenciamiento que tengo que comprar es para 2 procesadores. ¿Sí? Hay en otras arquitecturas en donde el particionamiento no es físico, sino que es lógico, en donde si yo voy a correr, por más que yo corra un software en una máquina virtual que tiene 2 procesadores, tengo que licenciar absolutamente por todos los procesadores que están en el equipo. ¿Ok? Bien. A ver acá. ¿Qué ventajas tiene? Perdón. ¿Qué ventaja tiene el particionamiento por hardware?
Es muy eficiente, dice, para compartir recursos y para administrar las capacidades. ¿Sí? Uno tiene un software hipervisor que me permite hacer repartir entre las distintas particiones los recursos del sistema. Y esos recursos que son compartidos se transforman en exclusivos de esa partición cuando yo lo empiezo a repartir. Tenemos aislación eléctrica entre cada una de esas particiones. Entonces, si ocurre una falla en alguna partición, no afecta al resto de las particiones. Si tengo que rebootear, si se quiere, una de esas particiones, lo puedo hacer en forma independiente. ¿Cuál es la ventaja? En general, esas tecnologías, que combinan, por supuesto, hardware y software, dice ahí, son muy caras. Y el hecho de que sean caras es porque son tecnologías propietarias, ¿sí? En general, es sobre un hardware fabricado por el fabricante, y el hipervisor, el que controla el software, que controla todo eso, también es propiedad del mismo fabricante de hardware, ¿no? Del que desarrolló esta solución. Así que no tengo a quién comprarle, no tiene competencia. Una vez que yo decido comprarle a un determinado proveedor un equipo que soporte particionamiento por hardware, en realidad estoy decidiendo comprarle a él todas las expansiones, contratarle a él todos los servicios técnicos, contratarle a él todos los repuestos, ¿sí? Porque en general tanto el hardware como el software son propietarios. Bueno, hay costos, generalmente hay costos adicionales que se incurren por el soporte y el mantenimiento. No sé si saben, pero cuando uno compra un hardware, por ejemplo, cuando uno compra un servidor, contrata un servicio de mantenimiento, ¿sí? Así que si uno tiene algún tipo de inconveniente con ese hardware, en el año habla con la compañía que le vendió, no sé, HP, Hewlett Packard, IBM, Sun Microsystems, no sé, Oracle, etc. Si uno contrata ese soporte, si tengo una pieza que se rompe, me la reemplazan. Si se me rompió un disco, me reemplazan el disco. Si se me rompió un procesador, me reemplazan el procesador. Incluso, estoy hablando más allá de la garantía, ¿no? Eso tiene un costo. Y es un costo que un gerente de tecnología tiene que tenerlo presente, ¿no? Porque es un costo en el cual uno incurre por soporte y mantenimiento una vez por año. Y ronda habitualmente le diría hoy, en el 12% del precio de compra. O sea, se gastaron $1 millón en hardware, $120.000 seguramente van a tener que pagar por año por este tipo de soporte. ¿Ok? El hecho de que un fabricante fabrique el hardware y provea el software, bueno, la capacidad que tiene de soportar distintos sistemas operativos, esta arquitectura depende de lo que determine el fabricante, ¿sí? O sea, en general la oferta está muy limitada. En general es solamente el sistema operativo del fabricante y quizás alguno más. Como por ejemplo en las arquitecturas de IBM, corre el sistema operativo básico de IBM, MMS, y también corre Linux, una versión particular de Linux para mainframe de IBM. Pero no corre en otros sistemas operativos. ¿Ok? Por otro lado, dice, hay una limitada portabilidad de hardware. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, decido mañana dejar de tener este proveedor y contratar a otro, el hardware que tengo lo tengo que tirar a la basura, ¿sí? No me sirve, ¿sí? Y básicamente esta es la principal desventaja, o mejor dicho, esta desventaja resume todo. Estoy bloqueado por el vendor. Quien me vendió esta solución, me tiene cautivo. ¿Ok? Uno ahí claramente diría que el sistema no es un sistema abierto, ¿no? Es un sistema cerrado, es un sistema propietario, en donde todos los servicios, todos los recursos y todos los servicios se los tengo que contratar al mismo proveedor. Por lo tanto, si decide cambiarme el valor de soporte, que habitualmente es del 12%, y decide cobrarme el 15%, muchas opciones no tengo porque es el único a quien le puedo comprar. No entra en un circuito de competencia esto, ¿no? Creo que acá hay algunos ejemplos. En el caso de Hewlett Packard, tiene equipos que soportan, se llaman N-partitions, ¿sí? O que son particiones por hardware, ¿no? En el caso de IBM, tiene dos tipos que se llaman LPAR o DLPART, ¿sí? Si son particiones lógicas, así se llaman, o particiones lógicas dinámicas.
Sun Microsystems también tenía su propio sistema. Dynamic System Domains, entonces a cada partición, en lugar de llamar la partición, le llamaban dominios. Y Unisys, es una empresa que fabricaba hardware y software. Hoy se transformó básicamente en una empresa de consultoría, pero en su momento tenía algo que se llamaba Dynamic Partitioning, ¿sí? Que me permitía implementar esto. Bien. El particionamiento lógico es distinto del particionamiento por hardware, ¿sí? Básicamente lo que me permite es crear dentro de la misma computadora varios entornos de ejecución, pero solo a través de software, ¿sí? No necesito un hardware especial. Entonces, como dice acá, el particionamiento lógico incluye el particionamiento por software y también puede haber otro tipo de particionamiento, ¿no? Otro tipo de tecnología. Nosotros vamos a ver específicamente este particionamiento por software, en donde la principal diferencia que tenemos entre particionamiento por hardware y por software es que en el caso de software, el particionamiento por software, la aislación de cada partición y la administración de todo eso la maneja un sistema operativo de virtualización, ¿sí? Que habitualmente recibe el nombre de Virtual Machine Monitor o Hypervisor o hipervisor, ¿sí? O sea, uno en principio, digamos que instala sobre el equipo, sobre la máquina desnuda, una máquina sin sistema operativo, en principio instala un hipervisor, un sistema operativo de máquinas virtuales. Y sobre ese hipervisor, dialogando con ese hipervisor, le dice que cree distintas máquinas, distintos entornos de ejecución, distintas máquinas virtuales donde va a cargar otros sistemas operativos, ¿sí? Entonces, acá hay un error en la secuencia de las slides. Entonces, cuando hablamos de tecnologías de hipervisor, sobre todo de estas que estamos hablando, que es el particionamiento por software, bueno, esto podría ser hay un tipo de tecnología que se llama tecnología de hipervisor tipo 1. El tipo 1 es una tecnología de virtualización con hipervisor nativo, que quiere decir que se instala directamente sobre el hardware, ¿sí? Un ejemplo clásico de esta nueva generación de virtualización es un producto que se llama VMware, que es virtualización sobre entornos Intel. Por eso en este ejemplo se muestra CPU, memoria, disco, los recursos de hardware, y sobre ese recurso de hardware instalado un hipervisor, que hace las veces de capa de virtualización, y bueno, esa virtualización se llama, la más conocida, si se quiere, o la que hizo punta con Intel a fines de la década del 90, fue VMware. ¿Está bien? Este tipo de virtualización se conoce como nativa o virtualización bare metal. Bare metal significa máquina desnuda, sería, ¿no? Entonces, en este entorno, en su momento era así. Es como si fuera un sistema operativo que tiene una consola, con lo cual yo puedo administrar a esta capa de virtualización. Y administrando esta capa de virtualización puedo crear distintas máquinas virtuales. Y en cada máquina virtual, que se comporta como si fuera un hardware diferente, instalar distintas versiones de sistema operativo, por supuesto, los sistemas operativos que están soportados, y dentro de cada una de esas máquinas virtuales, las aplicaciones que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, si yo lo que necesitaba era tener 4 servidores para el servidor de base de datos, el servidor de email, el servidor de un file server, un print server, qué sé yo, y quería ponerlo en 4 máquinas distintas con su propio sistema operativo, lo podía implementar de esta manera, ¿no? O lo podemos implementar de esta manera. No es la única tecnología de virtualización tipo 1, ¿no? Pero VMware por ahí es la más conocida. Bueno, esta slide ya la vimos. El otro tipo de virtualización es muy simple, digamos, se llama virtualización tipo 2, ¿sí? Y también es de uso frecuente, ¿no? Pero se usa más en entornos de desktop, cuando yo en mi PC o en mi notebook quiero tener varias máquinas virtuales. ¿Sí? Acá también el ejemplo está dado sobre una computadora, dice x86, ¿sí? Una computadora tipo Intel, acá tengo los recursos de hardware, y tengo un sistema operativo instalado, ¿sí? Ese sistema operativo instalado, por ejemplo el que tengo en mi notebook, será Windows 10, Windows 11 o el que corresponda, o un Linux, lo que sea, y ese es el sistema operativo host. Debajo, o mejor dicho, arriba de mi sistema operativo,
que habitualmente corro, ejecuto aplicaciones. Esas aplicaciones pueden ser cualquiera de las que corremos habitualmente, ¿no? Un explorador, no sé, PowerPoint, Excel, Word, lo que sea, ¿sí? Eso está representado por esta línea, este bloque naranja, bastante ancho, ¿sí? Que no es una aplicación, sino pueden ser muchas aplicaciones que corren en forma nativa, como si no tuviera virtualización. De hecho, no están usando las características de virtualización. Lo que hago después es instalar un software de virtualización. Un software de virtualización que corre como un software más dentro de este sistema operativo host. Y ese software de virtualización, ¿sí? Sería como un hipervisor, me permite crear máquinas virtuales. ¿Está? Esas máquinas virtuales, al momento de crearlas, yo las defino qué características tienen, cuántos procesadores tienen, cuánta memoria, cuánto disco, ¿sí? Cuántas placas de red, o sea, le defino los recursos de hardware con los cuales cuenta. Y sobre esa máquina virtual, lo que puedo hacer es instalar un sistema operativo. De aquellos, por supuesto, soportados por esta capa de virtualización, ¿no? Y acá tenemos, y sobre ese sistema operativo ya instalado, después puedo implementar múltiples aplicaciones. En esta slide se muestra como que creé una máquina virtual, pero puedo crear N, según la cantidad de recursos que tenga, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? No, por mi parte no, profe. Sí, supongo que muchos de ustedes están trabajando, incluso solo para estudiar, más allá de estar trabajando en su trabajo, con máquinas virtuales, ¿no? ¿O me Yo he equivoco? probado, profe, y ahora mismo tengo instalado junto a Windows 11 una distribución de Linux. Pero no Perfecto. es una virtualización, ¿no? Pero ¿Cómo tenés una cosa y la otra? O o sea, sea, claramente no tenés virtualización tipo 1. no. Tenés esto. Lo tengo Bien. instalado a las dos en el mismo disco, pero Ok. Lo que estás haciendo es que algunas veces bootea un sistema operativo y otras veces bootea el otro sistema operativo. exactamente. Sí, en ese caso no estás virtualizando, ¿no? Sí. Estás usando la máquina con dos sistemas operativos en momentos distintos. Acá la idea en virtualización tipo 2 es que vos levantes Windows, te pongas un software de virtualización, como por ejemplo VirtualBox, ¿sí? Y le digas a VirtualBox que querés crear muchas máquinas virtuales. De hecho, yo tengo un laboratorio, tengo varias máquinas, y en esas máquinas tengo en algunos Windows, y sobre esos Windows instalado VirtualBox, y ahí tengo muchas máquinas virtuales. ¿Sí? Que lo uso De hecho, justamente el servidor para hacer pruebas. donde nosotros ingresamos, profe, para hacer las pruebas y eso que usted nos proveyó, es virtualización, ¿no? Sí, es un entorno virtualizado. Sí, sí. Es la manera más simple, digamos, porque puedo crear máquinas virtuales adicionales si necesito, puedo bajar las máquinas virtuales sin bajar todo el equipo, bueno, y así administro un poco los recursos, ¿no? Profe, y de lo que más depende es de tener una placa de video o un buen procesador, porque yo intenté hacer virtualización en mi notebook y por eso tuve que hacerlo diferente, porque si no, no me funcionaba muy bien, o sea, Ok, muy fluido. bueno, ¿qué puede pasar? Si vos creas máquinas virtuales, cada máquina virtual, en principio, este tipo de virtualización va a cargar su propio sistema operativo. Entonces ya tenés un sistema operativo que es host, el que está acá abajo, ¿no? Que te está ocupando memoria en tu máquina virtual. Por ahí tenés corriendo una serie de servicios en tu equipo, que serían estos que están acá, que ya te ocupan recursos, ¿sí? Y por otro lado, vos estás creando máquinas virtuales. Cada máquina virtual va a tener su propia copia de sistema operativo y además corriendo las aplicaciones. El consumo de memoria va a ser interesante. ¿Está bien? Si te quedas corto de memoria, todo va a funcionar lento, seguramente. Por otro lado, todos van a consumir el mismo conjunto de cores, por ejemplo, o de procesadores que tiene tu equipo. Si tu equipo tiene 4 cores, bueno, esos 4 cores los va a estar distribuyendo. Va a ejecutar código del sistema operativo host, va a ejecutar código de tus aplicaciones, va a ejecutar código de la máquina virtual, ¿sí? De las distintas aplicaciones que tiene cada una de las máquinas virtuales que vos crees. Entonces,
lo más probable es que te quedes corto de memoria inicialmente, ¿no? Y lo segundo es que si tenés suficiente memoria, lo más probable es que se te termine agotando el procesador si es que tenés mucha carga. ¿Sí? Por eso, y bueno, y si además necesitas que muchos usuarios se conecten o tus sistemas tienen mucha conectividad hacia afuera, ¿sí? Una placa de red, suponete que esta computadora física, ahí donde dice x86 Computer, esta computadora tiene una sola placa, todas las máquinas virtuales, más el equipo en sí, van a compartir esa misma placa. Con lo cual el cuello de botella podría ser las comunicaciones de red. ¿Sí? Muchas veces las máquinas virtuales, perdón, las máquinas que van a tener muchas máquinas virtuales, tienen muchas placas de red. Ahora lo vamos a ver. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos de hipervisores tipo 1. VMware tiene, bueno, una versión que se llama VMware, digamos, ESXi, que me permite crear muchas máquinas virtuales, ¿no? Zen o Hyper-V, que es de Microsoft, tiene más o menos la misma tecnología, también me permite crear varias máquinas virtuales. Y acá tenemos otro, KVM, también es otro tipo de máquina virtual. En sí, ¿qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es algo que parece una máquina, pero que no es, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, es como una plataforma, dice, de software, como una computadora física que ejecuta un sistema operativo y sus aplicaciones. Desde el punto de vista del hipervisor, o sea, quien controla todo esto, esta capa de virtualización, una máquina virtual está constituida por un archivo de configuración que dice cuáles son los recursos que tiene. Un archivo que describe a la máquina virtual. Que dice, va a usar tanto procesador, tiene tanta memoria, y tiene estos discos, por ejemplo, y tiene estas placas de red. Cuando te dice tiene estos discos, bueno, no tiene discos de la máquina física dedicados especialmente, sino lo que tiene son archivos que representan a los discos. ¿Sí? Cuando la máquina virtual quiere escribir en su disco, en realidad está escribiendo en un archivo. Entonces, y esos archivos están mencionados, el camino a esos archivos, el path, está mencionado en los archivos de configuración. ¿Sí? Pero son archivos virtuales, archivos que describen discos virtuales. Por otro lado, una máquina física habitualmente tiene una configuración en una memoria RAM no volátil. Bueno, eso también, como la máquina virtual no tiene esa memoria, bueno, esa información se guarda en un archivo. ¿Sí? Y después la máquina virtual, a medida que funciona, puede presentar algún tipo de error en su funcionamiento, cosas que habitualmente los servidores guardan como incidentes que tiene el hardware, ¿sí? Bueno, esa información se guarda dentro de archivos de log. ¿Sí? En lugar de guardarlo en una especie de memoria no volátil, lo guardan en un archivo de log. Y estos 4 componentes son los que finalmente terminan definiendo una máquina virtual. ¿Sí? ¿Para qué puedo usar una máquina virtual? Bueno, tiene un montón de usos. Porque la idea es que una máquina virtual reemplace una máquina física. Porque una máquina física, dice, es difícil de mover o copiar. ¿Sí? Si yo quiero llevarlo a otro lugar, bueno, tendré que, en un servidor, imagínense, tengo que cargarlo, sacarlo del data center, moverlo, subirlo a un móvil, llevarlo con ese móvil a otro lugar y volver a instalarlo, ¿no? En el otro data center, así que lo muevo de un data center a otro. Los movimientos de servidores que tienen datos importantes y que salen sus buenos pesos, en general uno contrata servicios para el movimiento de servidores. Y al contratar ese servicio, esto no lo hace cualquiera, lo hacen empresas especializadas que se encargan, no son los que te van a mover no sé, tu cama, tu heladera el día que te mudes, ¿no? Estos son mudanzas específicas para equipo tecnológico, ¿no? Entonces, habitualmente cuando se contrata a estas empresas especializadas para hacer este movimiento, y además se contratan seguros, como así también seguridad. ¿Sí? Seguridad que va a acompañar en su desplazamiento al camión que va a llevar tus servidores para que no te pase nada por el camino, ¿no? O sea, que alguien te quiera robar los servidores o cosas así. Entonces, una máquina física tiene esa dificultad para moverse o para copiarse.
¿sí? Muchas veces una máquina física está limitada a componentes de hardware, ¿cómo sería? Específicos, ¿sí? Yo me compro un servidor y a este servidor le puedo agregar determinadas placas de red, determinados componentes de memoria, ¿sí? SIM de memoria, DIM de memoria. No puedo ponerle cualquier cosa, ¿ok? Es más, si esto se vuelve más difícil a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Tengo un servidor que es bastante viejo, físico, bastante viejo, y quiero comprar, no sé, más memoria, y resulta que no encuentro memorias que sean compatibles con el motherboard de ese servidor, ¿ok? El hardware físico, por otro lado, tiene un tiempo de vida limitado, corto en general, ¿sí? Y si yo quiero trabajar con la máquina física, sí o sí tengo que estar frente a la máquina física, ¿sí? Como dice acá, requiere un contacto personal para hacer, por ejemplo, una upgrade de hardware. Le quiero agregar un procesador, tengo que ir a la máquina física y agregarle el procesador. Le quiero agregar memoria, lo mismo. Quiero cambiar una placa de red o agregar placas de red, lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, una máquina virtual es muy fácil de mover y copiar. La máquina virtual está representada por un conjunto de archivos. Listo. Lo que tengo que hacer es mover los archivos, ¿sí? Y por lo general, a la máquina virtual es independiente del hardware físico. O sea, yo tengo una máquina virtual corriendo en un entorno físico, ¿sí? O sea, en un entorno de virtualización que tiene cierto hardware físico, y la máquina virtual está corriendo asociado a cierto software lógico que me define la máquina virtual. Con copiarme esos archivos y llevarlo a otro entorno de virtualización en otro lugar, lo puedo hacer funcionar, ¿sí? Bueno, por otro lado, dice que es fácil de administrar. Aislar una máquina virtual de otras máquinas virtuales es similar a correr a cada una de esas máquinas virtuales en hardware diferente, ¿sí? Y los cambios de hardware físicos, mucho no importan para el caso de las máquinas virtuales. Así que en ese sentido tiene un montón de ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la virtualización? Por un lado, la virtualización me permite hacer un particionamiento. Dentro del mismo servidor, como muestra acá, yo puedo ver muchos servidores, muchas máquinas virtuales corriendo en forma totalmente independiente, ¿sí? Y en forma simultánea. Esto de independiente significa que están aisladas. Digamos, una no tiene por qué conocer la existencia de la otra. ¿Está bien? Por otro lado, están encapsuladas. Cada una de ellas está descrito por los archivos que la definen, ¿sí? Son totalmente independientes entre sí. Y además, una máquina virtual creada en un entorno de virtualización, corriendo un servidor 1, por ejemplo, si en algún momento cambio el servidor por otro más moderno, o muevo la máquina virtual a otro hardware más moderno, no hay ningún tipo de interrupción porque las máquinas virtuales son independientes del hardware que subyace, ¿sí? Una de las cosas que suele servir de la virtualización es que hay veces que uno tiene aplicaciones que son viejas, ¿no? Las aplicaciones que son viejas habitualmente se llaman, los sistemas viejos se suelen llamar legacy systems. Entonces uno tiene corriendo un sistema viejo muchas veces sobre el hardware viejo, ¿sí? En algún momento se transforma en un riesgo tener un hardware muy viejo, porque si tengo un incidente de hardware y tengo que cambiar un componente, el que sea, ya no se consigue para ese hardware tan viejo. Como el software que corro es viejo, corre sobre una versión del sistema operativo que corre sobre ese hardware antiguo, ¿ok? Está todo en concordancia, pero 10, 15 años atrás. Entonces, en lugar de seguir corriendo mi aplicativo sobre ese sistema operativo que corre sobre ese hardware viejo, que ya no me conviene porque el hardware es viejo y por ahí no consigo, ¿cómo es? No consigo reemplazarlo. Y el sistema operativo también es viejo, con lo cual debe tener un montón de agujeros de seguridad, ¿no? Y la aplicación no la puedo actualizar porque vayamos a saber por qué motivo, ¿no? Porque la compré y ahora no tengo soporte, por lo que sea. Entonces, lo que me conviene, en lugar de tenerlo físico, es tratar de tenerlo lógico, ¿sí? Es tratar de tenerlo virtualizado, de tal manera que de esa forma lo independizo del hardware, al menos lo independizo del hardware, ¿ok? Si corre como máquina virtual y se me rompe el hardware, listo, lo meteré en otro servidor que tenga un entorno de virtualización también y también podrá correr ahí.
Bueno, ¿quién hace software de virtualización? Hay un montón de empresas que se dedican a eso, ¿no? VMware por ahí es la más conocida. VMware es la más conocida, porque fue la que comenzó con la virtualización en el mundo x86. De hecho, salió como un trabajo de tesis hecho por una pareja, si no me equivoco, en la Universidad de Stanford. Y después de presentar su tesis de graduación, se transformó en un producto comercial, ¿no? Fue cambiando de dueño varias veces. No me acuerdo quién lo compró primero, pero bueno, en algún momento lo compró Dell, en otro momento lo compró EMC, y ahora EMC, que es una empresa que fabrica entornos de discos, y ahora lo compró una empresa que se llama WorkCom, que viene del mundo de las redes, y que cambió los esquemas de licenciamiento y le cambió los precios. Ahora se transformó en un producto de virtualización solamente para empresas muy grandes que tienen mucho dinero. Es un muy buen producto. Bueno, Microsoft tiene su propio entorno de virtualización. Citrix Zen es otro. HP. Oracle tiene varios componentes para virtualizar. Oracle compró, bueno, tiene su propio entorno de virtualización que se llama Oracle VM. En su momento compró VirtualBox y también compró VirtualIron. Okay. Parallels es el que usa nativamente macOS. Bueno, y distintos tipos de Linux también tienen su entorno de virtualización. ¿Para qué necesitamos la virtualización? Bueno, en entorno x86. Como dice acá, sabíamos que la virtualización apareció en la década del 70 con IBM, pero dice fue efectivamente abandonada durante la década del 80 y 90, sobre todo porque aparecieron las aplicaciones de tipo cliente-servidor, ¿no? Y la idea era que a partir de ahí se empezaron a aparecer muchos servidores x86 bastante baratos. Bueno, quizás no tan baratos para nuestros bolsillos o para pequeñas empresas, pero para las grandes empresas sí, claramente eran servidores muy, muy baratos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, cuando empieza a aparecer el modelo de cliente-servidor y de computación distribuida, ¿sí? Los equipos grandes, los mainframes, sobre todo los mainframes IBM, donde corría la virtualización, dejaron de tener mucha relevancia. Entonces dice, en lugar de compartir recursos centralizados que estaban en un mainframe, las organizaciones empezaron a trabajar con sistemas distribuidos, con entornos cliente-servidor, ¿sí? Construyendo una serie de islas, cada una de ellas con cierta capacidad de cómputo, ¿no? Todo eso, en principio, en un entorno Windows. ¿Sí? Windows como server, Windows como cliente. También había una tecnología de redes LAN en su momento que se llamaba Novell. Entonces uno tenía clientes Windows y servidores file server, por ejemplo, Novell. Después también apareció Linux y se transformó también en un sistema operativo capaz de operar como servidor, ¿no? Y brindar servicios también en un entorno cliente-servidor. Así que eso hizo que toda la arquitectura x86 se popularice un montón, o sea, la arquitectura x86 nace con la IBM PC, se empieza a hacer popular, pero en un principio eran solamente clientes, ¿no? Con el modelo cliente-servidor, estos clientes pasan también a ser servers, y la evolución de los procesadores, cada vez más potentes, hicieron que haya servers cada vez con más capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué me da esta virtualización? O mejor dicho, ¿en qué situación nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Uno tenía muchos servidores, por ejemplo Windows, con un conjunto de clientes que accedían a esos recursos, pero en general los servidores se pasaban la mayor parte del tiempo ociosos, ¿sí? Como dice acá, en un entorno típico, el nivel de utilización rondaba el 10 al 15% de la capacidad total que tenían los servidores. En promedio, ¿no? Eso es un informe acá, dice, de IDC, una firma que hace investigación de mercado, ¿no? Entonces, claro, como decíamos antes, para evitar problemas entre las aplicaciones,
se compraban distintos servidores de x86 para correr distintos servicios. Y entonces esos servicios eran independientes entre sí. Pero bueno, por un lado estaba buenísimo, porque el aplicar un parche en uno, aumentar el nivel de sistema operativo en otro servidor, no afectaba el funcionamiento de distintos servicios, pero los niveles de utilización de cada uno de los servidores era bastante bajo. Si quiere decir, si en principio no podríamos decir que es un problema, pero era una situación, algo que sucedía, ¿no? Por otro lado, el costo de la infraestructura física es cada vez mayor, ¿sí? O sea, tener un data center y tener muchos servidores, bueno, hace de que uno ocupe mucho espacio y ese espacio tiene un costo. Ya sea que el data center sea propio o el data center sea alquilado, si se quiere, ¿no? En cualquiera de los casos, esa superficie que uno está usando tiene costo, ¿no? Entonces, y ese costo cada vez crece más. ¿Qué pasa? En un data center yo tengo que tener presente el costo de la energía, ¿sí? Pero también tengo que tener presente cuál es el costo de la energía para alimentar a los servidores, ¿eh? Pero también tengo que tener presente el costo de la energía para refrigerar a esos servidores, ¿sí? El costo que tienen los edificios, etcétera, ¿no? Ahí hay un tema muy importante a tener en cuenta que tiene que ver con el consumo de energía de los data centers, ¿sí? El nivel de, ¿cómo se dice? Tiene un nombre. Como si fuera de efectividad, uso en el consumo de energía, ¿no? Habitualmente lo que sucede es que el consumo de energía para alimentar a los servidores, ¿sí? Por ejemplo, puede representar el 40% de la energía que consume el data center. Y el otro 60% es consumo de energía para poder refrigerar a al calor generado por esos equipos, ¿no? De hecho, el tema del calor en un data center es fundamental. El calor que genera un equipo de computación es un tema a tratar. A lo largo del tiempo, los procesadores fueron creciendo en la velocidad del clock, ¿no? La cantidad de megahertz o gigahertz hacen de que cuando más gigahertz tenga un procesador, más calor genera. Por lo tanto, exige mayor refrigeración, ¿sí? Y llega un punto en donde ya no conviene generar más calor, ¿sí? Porque el costo de la refrigeración es muy alto, ¿sí? Los data centers más efectivos hoy tienen un consumo de energía para refrigeración que es similar al consumo de energía para el procesamiento, para que funcionen las computadoras. ¿Está? Creo que, bueno, estadísticas viejas que tengo, decían que Facebook tenía el data center con mejor consumo de energía, con un mejor balanceo entre el consumo de energía por servidores y el consumo de energía por refrigeración. Bueno, entonces, tenemos muchos servidores, pero con un bajo nivel de utilización. Tenemos lugares en donde guardamos los servidores, y esos lugares donde guardamos los servidores cada vez salen más caros. Y de hecho, hasta la energía sale más cara. Nosotros que en Argentina todavía nos seguimos quejando por el costo de energía, bueno, tenemos que tener presente que la energía está más cara todavía en otros lugares del mundo, ¿no? Bastante más cara. Y de hecho tengo algunos datos, pero no puedo confirmarlo. Algunos me dijeron, no sé si está así, que el consumo de energía se elevó casi por 11, no sé desde cuánto tiempo, a nivel mundial, ¿no? Con lo cual hay una escasez de energía terrible, que se suma a los problemas que, por ejemplo, tiene Europa con la energía por la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Porque Rusia le proveía de energía, de gas, sobre todo a Europa, sobre todo a Alemania, y bueno, la provisión se cortó. Entonces, todos están generando por ahí energía de una manera más costosa en lugar de hacerlo con recursos más baratos y más limpios. Entonces, seguimos en esta situación donde el costo de la infraestructura es bastante caro, ¿sí? Mandarse a hacer un data center, construirse un data center, no es simple, no es barato, digo. Bueno, por otro lado, si yo tengo muchos servidores, necesito administrarlos.
necesito tener en mi departamento de IT gente que administre esos servidores. Necesito, por supuesto, que tengan un alto nivel de educación, que estén capacitados y que tengan experiencia como para trabajar con este tipo de equipamiento, ¿no? Entonces, ese también es un costo asociado a tener un data center y tener servidores. Y por otro lado, puede ser que yo haya invertido en todo eso, o sea, que tenga servidores con poco nivel de utilización, que tenga un lugar en donde están guardados, un data center, por más caro que salga que lo esté operando, tener la gente adecuada para poder administrarlos. Pero por otro lado, hoy los servicios que se dan tienen que funcionar por lo general 7x24. Yo me acuerdo, yo comencé a trabajar en la década del 80, y me acuerdo que había servidores que el administrador los apagaba el viernes a la tarde y los prendía el lunes a la mañana temprano. ¿Sí? O sea, los equipos se apagaban, así como hoy uno apaga su notebook. Bueno, los servidores, en algún momento estos servidores Intel sobre todo, se apagaban. Los mainframes no, los mainframes funcionaban en general siempre sin apagarse. Bien, hoy no podemos apagar los servidores. Hoy prácticamente todo funciona 7x24. ¿Sí? En general, bajar un servidor es complicado. ¿Sí? En las grandes organizaciones hay que poner un ticket o hacer que dispara un workflow de autorizaciones para que se pueda hacer determinada tarea de mantenimiento que obligan a bajar un servidor. ¿Sí? Salvo que se produzca un error, un imprevisto, y se caiga un servidor, bueno, ahí sí se pagó, pero si no, son todas tareas en general planeadas, ¿no? Y que generalmente se dejan para hacer fuera de horario, en algunas ventanas de mantenimiento, ¿sí? En donde esas ventanas incluso se clasifican, si son ventanas de riesgo o no son, o son solo ventanas de mantenimiento, etc., ¿no? Bueno, por otro lado, el hecho de que los sistemas estén funcionando siempre y estén expuestos en general a Internet, nos hace tener en cuenta de que, bueno, podemos tener ataques de seguridad, ¿sí? Que son cada vez más frecuentes. No sé si en la empresa donde yo estoy, habitualmente creo que alrededor tenemos un promedio de 150 o un poco más de ataques diarios. O sea, los ataques efectivamente existen. Y no tenemos muchos enemigos, ¿no? Y sobre todo menos en el exterior, y sin embargo te atacan de todos lados. Digo, enemigos, como decir, empresas que compiten con nosotros. Y por ahí estarían preocupadas o con ganas de que nuestros sistemas no funcionen. Bueno, entonces tenemos muchos ataques de seguridad. Pueden ocurrir desastres naturales. Argentina no es un lugar donde generalmente se producen desastres naturales, al menos en Buenos Aires. Sí, podría pasar en ciudades que están cerca de la cordillera, ¿sí? Donde puede haber terremotos, bueno, acá dice pandemias o ataques terroristas, ¿sí? Entonces, ante todas esas situaciones posibles de desastres, es necesario tener un plan de protección. Protección ante los desastres y capacidad de operar a pesar de tener esos desastres, ¿sí? Esa capacidad se suele llamar la capacidad de failover. ¿Qué quiere decir? En lugar de tener un solo data center, tener 2 data centers, ¿sí? Que pueden ser propios o no. Y al tener 2 data centers, tener equipos productivos, quizás en un data center, y equipos de contingencia en otro data center. Y en caso de que el primer data center, por algún motivo, por una inundación, un corte de luz, no sé, un ataque terrorista, lo que sea, deja de operar, poder levantar la operación de todos los sistemas en el otro data center, por supuesto, apostando por la pérdida de no pérdida de información, ¿no? Que suele ser un tema fundamental, ¿sí? Si mi sistema principal estaba vendiendo y realizó varias ventas, bueno, que esas ventas estén registrados en el sistema cuando levantan el sitio alternativo o en el sitio de contingencia, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, servidores poco ocupados, mucho espacio usado por los servidores que cuestan en un data center, mucha gente para administrar un montón de servidores, y encima, sin la capacidad de disaster recovery adecuada, ¿sí? Qué bueno sería tener virtualización, ¿no? Y más allá de los servidores, también son muy importantes los desktops,
¿sí? O sea, en lugar de que los usuarios tengan sus propios desktops físicos, bueno, sí, que tengan una máquina muy chiquita, como desktop, pero que se conecten a una máquina virtual con Windows, con Linux, en donde puedan hacer su trabajo. Y esa máquina virtual tenga todo el software de desktop que necesita el usuario. ¿Está bien? Esa sería la idea. La virtualización de desktop se suele llamar VDI, Virtual Desktop Infrastructure, ¿sí? Una infraestructura de desktop virtuales. Particularmente nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tenemos un montón de desktops virtuales ejecutando en un data center, y si ese data center por algún motivo se cae, ¿sí? Todos esos desktops virtuales están en otro data center también. Entonces, yo que estaba trabajando con mi máquina virtual que está en el data center 1, si no tengo acceso al data center 1, puedo trabajar con mi máquina virtual que está en el data center 2, que tiene la misma configuración. ¿Ok? Bien. Bueno, este es un dato un poco viejo, pero que dice, bueno, cuál era más o menos, esto hace muchos años atrás, 2007, 2011. La cantidad de servidores en el mundo, bueno, que lo importante era que estaba creciendo a un ritmo increíble, sigue creciendo esta cantidad, ¿sí? La cantidad de dinero gastado en exceso, porque los servidores, como decíamos, en general tienen un bajo nivel de utilización, estos servidores que están especializados para correr un solo servicio, tienen bajo nivel de utilización, por lo tanto tenemos un gasto mayor al que se debería tener. Por otro lado, en esa época, si uno analizaba cuánto salía un servidor, ¿sí? Dice, por cada $1 gastado en el servidor, tenemos 50 centavos, ¿sí? Que vamos a gastar en Power and Cooling. O sea, me gasté $20.000 en un servidor y después ese servidor me va a salir, ¿sí? $10.000 para darle power y para darle refrigeración. ¿Ok? Bueno, el espacio tiene su costo. Estos son costos por ahí de Estados Unidos, ¿sí? $1.000 es el square feet, el pie cuadrado, ¿sí? $2.400 por servidor y 40.000 por rack. Hoy, un rack puesto en un data center, si uno quiere poner un rack en un data center de estos que brindan la posibilidad de hacer lo que se llama housing, o sea, yo tengo mi rack en mi oficina, en mi propia oficina, y tengo un data center improvisado, no quiero tenerlo ahí por temas de seguridad, entonces lo que puedo hacer es mover ese rack y ponerlo en algún data center. ¿Sí? El data center, esa operación se llama housing, hacer un housing de mi rack, de uno o más racks. ¿Sí? Entonces ellos me dan el espacio, me dan la energía y la refrigeración. ¿Okay? Y las conexiones de red, y seguramente a este data center le contrato los vínculos a internet y ese tipo de cosas. ¿Sí? Independientemente del costo de los vínculos de internet, y considerando solamente el costo de la energía y el costo de la refrigeración, hoy estamos en el orden de los 2.000 y pico de dólares cada rack por mes. ¿Sí? O sea que es un costo importante, digamos, tener muchos racks. Bueno, y después tenemos costos operativos, ¿no? Costos para el mantenimiento y después costos para la administración. ¿Sí? Un dato que se suele utilizar es ¿cuántos administradores necesito para administrar X cantidad de servidores? ¿Sí? Entonces, algunos dicen, sobre todo estas son métricas que de otros países, en donde si yo tengo entre 20 y 30 servidores, necesito un administrador. ¿Sí? Lo que habitualmente se llama un sysadmin, un administrador de sistemas, ¿no? Que entienda de sistema operativo en principio. Independientemente de los servicios que corran arriba, que tendrá por ejemplo, una base de datos que tendrá su propio administrador, ¿no? Pero cada 20 o 30 servidores, yo debería tener un administrador. Si tengo 300, debería tener 10 administradores. Se supone. ¿Sí? Por ahí en Argentina esas relaciones no se respetan de esta forma, ¿no? Pero bueno. ¿Algún comentario?
¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Excelente. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, estos son algunos comentarios de algunos directivos, así que dice que la virtualización es viejo esto, ¿no? ¿Para qué me sirve la virtualización entonces? En lugar de tener muchos servidores, puedo tener pocos. O sea, una consolidación de la infraestructura. ¿Qué quiere decir en estos servidores que teníamos antes? Que estaban subutilizados al 10-15%, en lugar de usarlo como si fuera un solo servidor, con una arquitectura apuntada sobre un hipervisor, puedo tener múltiples servidores. ¿Sí? Entonces, de golpe, puedo tener 40 servidores y termino, esto es casos reales, ¿no? 40 servidores en donde tengo corriendo 40 servicios distintos, termino consolidando en 3 o 4 servidores. ¿Sí? 3 o 4 servidores que son potentes, pero que me soportan absolutamente todas esas máquinas virtuales, esas 40 servidores como 40 máquinas virtuales. ¿Sí? O sea, un beneficio es la consolidación de la infraestructura. De hecho, voy a necesitar menos administradores porque en principio tengo menos servidores. Voy a necesitar pagar menos si esto lo pongo en un data center porque voy a usar mucho menos espacio en un data center. No es lo mismo pagar por 40 servidores que pagar por 3 o por 4. ¿Sí? Los costos son menores. Entonces, acá tomemos un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos 1000 servidores, ¿sí? Empresas muy grandes, y que esos servidores tienen almacenamiento, discos, ¿sí? Conectados de manera directa. Imagínense discos internos, para hacerlo simple. Estos servidores están conectados a redes. Un servidor muchas veces, digamos que tiene 3 placas de red. ¿Sí? ¿Por qué 3 placas de red? Porque generalmente una placa de red está conectada a una red, a un segmento de red, donde se conectan los usuarios. ¿Sí? Los usuarios que requieren los servicios de los servidores se conectan a esa red. O sea, el servidor tiene que tener de mínima una placa a esa red. Por otro lado, generalmente los servidores están conectados a mediante otra placa de red, a otra red, que es la red de administración. La red de administración es un segmento de red por donde solamente ingresan los administradores. ¿Está bien? Los administradores para administrar los servicios. O sea, si la red principal, donde acceden todos los usuarios, está saturada, la red de administración no estará saturada y entrarán los administradores para hacer el trabajo que tengan que hacer sobre los servidores. ¿Sí? Y por otro lado, muchas veces los servidores, de los cuales hay que hacer backup, tienen una red adicional, ¿sí? Otro segmento de red por donde se hacen los backups. ¿Sí? Bueno, algunas organizaciones tienen una sola placa, otras organizaciones tienen 2 y otras tienen 3, ¿no? Pero bueno, acá estamos suponiendo que necesitamos 3, porque dividimos el tráfico en tráfico de servicio, tráfico de administración y tráfico para backup. ¿Sí? Por otro lado, es el cuarto ítem, dice facilities, o sea, tengo que tener en mi edificio 200 racks. Supongamos, ¿no? Porque estos 1000 servidores se guardan en 200 racks. Tengo 5, se supone, 5 servidores por cada rack. ¿Sí? Cada rack tiene que tener energía, cables de energía. ¿Sí? Entonces, me conviene tener redundancia a nivel de provisión de energía para el rack, de tal manera que si de un enchufe, de un cable, pierdo energía, pierdo corriente, pueda tomarla de otro. Entonces necesito 400 cables de toma de energía. ¿Está bien? Porque tengo 200 racks. Y en esos 200 racks termino teniendo 1000 servidores. ¿Qué podría pasar con la virtualización? Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? En cada uno de los servers, que ahora en lugar de tener 1000, hay que hacer un cálculo, por supuesto, hay que hacer lo que se llama un capacity planning, verificar cuál es el consumo, el nivel de utilización y, por supuesto, qué tipos de servidores estoy teniendo, porque se supone que voy a comprar nuevos servidores para todo el entorno de virtualización. Y entre estos servidores que estoy usando hoy, tengo servidores que no necesariamente tienen la potencia de los servidores que estoy comprando en este momento para hacer virtualización. Seguramente los servidores nuevos van a ser mucho más potentes. Entonces, después de ese análisis, supongamos que me da que necesito solamente 80 servidores.
¿sí? En lugar de tener discos que estén conectados en forma directa, discos internos en los servidores, voy a tener algún tipo de storage compartido en una red de almacenamiento, ya sea una SAN o una NAS, ¿sí? Storage Area Network o Network Attached Storage. A nivel de red, voy a tener 80 servidores. ¿Cuántos puertos o cuántos cables de red voy a tener? ¿Sí? Antes tenía 3 por cada servidor. O sea que si 80 por 3 me daría 240. ¿Ok? Podría tener esa misma cantidad, si se quiere, de conexiones de red. Pero tengo que tener presente que en cada servidor físico están corriendo varias máquinas virtuales y que son servidores. Y estos servidores virtuales están usando comunicación de red. ¿Sí? Entonces, yo debería tener alguna idea del ancho de banda agregado necesitado porque que necesita cada uno de estos servidores, para en base a eso definir cuántas placas de red necesita cada servidor físico. Estamos suponiendo acá que necesitamos 5, ¿está bien? Por cada servidor. Entonces, de 3.000 cables de conexión de red, ¿sí? Pasé a 400. Y de 200 racks pasé a 10. ¿Sí? Y de power conexiones pasé a 20. ¿Ok? Porque necesito 2 por cada rack. Entonces, a ese nivel se puede dar la consolidación de servidores. Bueno, hay que hacer un análisis, por supuesto, de cuál es la inversión que hay que hacer para pasar a esta situación de virtualización, ¿sí? Entonces, yo tendría que hacer un análisis, básicamente, a ver, bueno, de los distintos tipos de equipos que tengo hoy con una CPU 2, 3, 4, cuál es la cantidad que tengo y los precios que tienen, y compararlos con los precios, ¿está bien? Que voy a tener hoy para hacer la virtualización, y eso me tendría que dar un ahorro, ¿no? Considerando una amortización de los equipos en X cantidad de años. Se supone que en el año 0 yo invierto esto, pero después recupero esa inversión, ¿no? Bueno, acá dice los cortes que con respecto a los requerimientos de data center. Antes tenía 3 placas de red por servidor, ahora tengo 5. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Antes tenía 3.000 cables de red, ahora tengo 400 y 200 rack y ahora tengo 10. El costo también disminuye ahí. ¿Sí? Una cosa a tener presente en los data centers es el tema del calor. ¿Sí? ¿Cómo se maneja el calor? ¿Sí? Habitualmente los data centers tienen, como dice acá, piso sobrelevado y refrigeración que surge desde abajo, se refrigera por debajo y este aire sube hacia adelante, ¿no? Tenemos hileras así donde tenemos los servidores. Digamos que en cada uno de estos racks están puestos los servidores. Este sería el frente de este rack del medio y este sería el frente de este rack del costado. ¿Sí? Entonces, se inyecta aire en un pasillo en donde el aire que se inyecta, por supuesto, es aire frío, y los servidores tienen la capacidad de tomar el aire por delante, ¿sí? Y sacar el aire caliente por detrás. Entonces, fíjense, acá se genera un pasillo frío, porque acá sí hay inyección de aire frío desde debajo del piso, sobrelevado, ¿está bien? Y de este lado se genera un pasillo caliente, ¿ok? Esa sería la mejor. Entonces lo que hay que hacer es tratar de disipar el calor que está en el pasillo caliente y tratar de inyectar con mayor eficiencia el aire frío en el pasillo frío. ¿Está bien? Esto es tema de estudio para mucha gente que maneja el tema de refrigeración en los data centers, porque además el calor generado por un procesador depende de la carga que tenga. ¿Sí? No siempre genera la misma cantidad de calor. Cuando está procesando mucho un procesador, genera mayor calor todavía. Entonces, si uno mira un data center, se generan espacios. Si uno tuviera un mapa de calor, a ver si veo alguno por acá, perdón. No. Si uno tuviera un mapa de calor, podría decir que existen puntos calientes y puntos fríos. Entonces, hay sistemas que se llaman de smart cooling, que están sensando donde hay más calor que en otros, ¿sí? Y están aplicando frío en esos lugares donde se eleva mayor la temperatura. O sea,
porque inicialmente se enviaba la misma cantidad de frío a todos lados, y eso puede ser ineficiente, porque por ahí estoy enfriando un lugar que no está caliente, y por ahí le está faltando frío a un lugar que sí está con mayor disipación de calor. ¿Okay? Bueno, el tema también es el ahorro de energía, ¿no? Es un driver muy importante. Bueno, acá tenemos como digamos un pequeño análisis de lo que serían los beneficios de la consolidación, ¿no? Otra cosa que me da la virtualización es lo que se llama simplificación en el provisioning. ¿Qué quiere decir? Necesito uno o más servidores. Acá parece que necesito 3 servidores nuevos. ¿Sí? Si yo ya tengo el entorno de virtualización y no está al 100%, cosa que habitualmente sucede, no debería estar al 100%, tengo la capacidad de crear las máquinas virtuales casi instantáneamente y ponerlas a funcionar. O sea, el provisioning, el poner en marcha nuevos servidores, es una cosa muy simple, muy rápida. Distinto sería, así estos equipos yo los tuviera que comprar. ¿Sí? En general, bueno, no en general, estos equipos no se fabrican en el país. Es más, en general, no están fabricados hasta el momento que uno ponga la orden de compra. ¿Sí? Y eso le pasa a todo el mundo. No sé, IBM, Hewlett Packard, o quien sea, no tiene fabricada la computadora antes de que yo la compre. Cuando yo la compre, la fabrica. Y en el momento de fabricar, ¿sí? La fabrica rápido, por supuesto, después la tiene que distribuir. Entonces, ahí hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el cual uno, bueno, gestiona la compra del hardware, lo recibe, tiene que configurar el hardware, instalar el sistema operativo, instalar y configurar el sistema operativo y las aplicaciones, y las herramientas, digo, asignarle una dirección IP, y después configurar la red. Y digamos que con eso podría ser que un servidor ya esté disponible como para ser usado. A esto todavía le falta quizás instalar el software específico del servidor para que funcione como servidor, ¿no? Como un servidor de base de datos, por ejemplo. Bueno, esto puede llevar su tiempo, ¿sí? En algunos casos, depende, bueno, estos son tiempos por ahí en otros lugares del mundo, de 4 a 6 semanas, ¿sí? Mes y medio. El tema que muchas veces el provisioning, o sea, o la entrega del equipamiento, en Argentina solía llevar entre 30 y 45 días, hace muchos años, y hoy lleva ese tiempo más, ¿sí? Sobre todo en época de pandemia, los tiempos eran increíbles. Tranquilamente 9 meses, o algunos fabricantes decían, bueno, ponemos la orden de compra, pero no sabemos la fecha de entrega. Bien, con virtualización, muchas veces la definición de la máquina virtual y su configuración inicial está guardada como si fuera un template. O sea, configuramos un servidor, sí, modelo, un template, y lo guardamos como template. Entonces, cuando tengo que crear una máquina virtual, simplemente digo, generame a partir de este template esta máquina virtual. Y eso es un proceso súper rápido, ¿sí? Menos de 1 hora de trabajo es. Y después, crear la máquina virtual, simplemente prenderla. ¿Sí? Entonces, lo que se llama provisioning, el aprovisionamiento de nuevos servidores, se reduce a minutos, en lugar de que se extienda por varios días o por varias semanas. ¿Ok? Esto era lo que quería decir. Esto es lo que estaba buscando antes. La tendencia en general con el tema de los servidores y los data centers es de transformarse, en todo aspecto, en realidad hoy se trata de ser verde, ¿no? Ecológicamente es correcto. Entonces, bueno, hay un montón de razones para hacer esto, pero fundamentalmente tiene que ver también con el costo de energía. Este es un dato interesante, ¿no? En donde lo que trata de hacer es establecer una relación entre alguna fuente de energía que genera la energía que necesitamos, ¿sí? Y lo que al final termina usando una aplicación que yo quiero ejecutar, ¿sí? Entonces, tengo una fuente de energía que me genera, supongamos, un 100% de energía. Este 100% de energía que se genera en un determinado lugar tiene que ser distribuido.
Se genera y se distribuye, ¿sí? Por redes de alta tensión, hasta que finalmente termina llegando a mi data center. ¿Ok? De ese 100% que salió, solo llega el 30%. Hay pérdidas de energía en todo este transporte. Cuando llega al data center, hay parte que tengo que gastar en refrigeración. ¿Sí? De ese 30% se reduce al 16%. Esto en términos estadísticos, ¿no? Este 16% tiene que dar alimentación a las fuentes, a la UPS, etcétera, y pasa a los servidores. Estando en los servidores, esa energía tiene que alimentar al procesador, y ese procesador es quien va a ejecutar las aplicaciones. Finalmente, al procesador llega del 100% solo el 1%, y de ese 1%, para ejecutar las aplicaciones se utiliza el 0.003%. Es como que se genera mucha energía para finalmente terminar aprovechando poco esa energía, porque hay mucha pérdida en el medio, porque hay que alimentar un montón de cosas para que te funcione. Hay un cálculo realizado ahora, digamos, mucho más actual, que tiene que ver con, bueno, en el caso de Internet, cuando uno hace una consulta en Internet, una búsqueda en Google, participan alrededor de 100 servidores. ¿Sí? En promedio participan 100 servidores para que yo, ante una consulta, obtenga una respuesta. Por supuesto que son servidores compartidos por medio mundo, ¿no? Y quizás la consulta mía de hoy no tenga nada que ver con la consulta de mañana porque se usen otros 100 servidores distintos, qué sé yo. O algunos compartidos, no sé. Pero lo cierto es que participan muchos equipos. Y esos equipos todos consumen energía. ¿Sí? Y están prendidos por lo general todo el tiempo. El análisis que se hace ahora es cada vez que yo a ChatGPT le hago una consulta, ¿sí? ¿Cuánta energía consume? Y realmente consume muchísimas veces más que la energía necesaria para responder una consulta en Google. ¿Sí? Lo loco de todo esto es que es gratis en principio y que de alguna manera alguien la está pagando. Nosotros quizás en forma indirecta, ¿no? No sé. O por lo menos la expectativa de recuperación que deben tener. Bueno, lo que quiero decir es todo cuesta y cuesta energía. Y hay fuentes de energía que por lo general no son limpias y generan polución, ¿sí? Generan contaminación. Entonces, lo que habitualmente se dice es que para hacer funcionar un servidor con 2 procesadores durante un año, ¿sí? Se utilizan determinadas fuentes de energía. Esa fuente de energía, para generar esa energía para ese servidor con 2 procesadores durante un año, genera cierta polución. ¿Sí? La polución que genera esa fuente de energía es comparable con la polución que genera un auto durante un año. La misma contaminación. ¿Está bien? O sea que en ese sentido, un data center es importante que sea también green, ¿sí? Que consuma poca energía. Por eso también el tema de no aumentar más, por ejemplo, en su momento la capacidad de procesamiento, básicamente en arquitectura Intel, por ejemplo, uno comparaba un procesador Intel con otro en la cantidad de gigahertz, ¿sí? O de megahertz en su momento, ¿no? Si yo tenía un procesador con más megahertz que el tuyo, decía, wow, el mío mucho más rápido, ¿sí? Entonces, y es más, había una carrera de megahertz, cada vez más megahertz, cada vez más gigahertz y qué sé yo. Pero hay un punto de equilibrio entre la velocidad de procesamiento y el calor generado, y el costo que tiene aplacar ese calor generado. ¿Sí? Entonces hay un punto que es en el que estamos hoy. ¿Está bien? Por eso se decidió no aumentar la cantidad, por eso la carrera ya no es, entre los distintos fabricantes de procesadores, no es aumentar la cantidad de gigahertz. ¿Sí? Porque transforma los data centers en entornos más ineficientes en el uso de energía. Lo que se pretende es mantener esa cantidad de gigahertz y aumentar con eso el número de cores. Entonces, en lugar de tener procesadores que hagan más cosas, aumentar el nivel de paralelismo, ¿sí? Teniendo más cores por procesador. ¿Sí? Entonces, hay una medida de equilibrio que es la que me permite un mejor, digamos, costo-beneficio, ¿sí? Que es el lugar que se está buscando como para
no derrochar energía y obtener el máximo beneficio posible. Lo mismo pasa con un auto. Si vamos a viajar de acá a Mar del Plata y vamos a 250 kilómetros por hora, vamos a gastar mucho combustible. Vamos a ir muy rápido. Ese es el beneficio. Digamos. Si el auto puede ir rápido, lo vamos a explotar y va a ir a 250 kilómetros por hora, pero cuando miremos el consumo de combustible, vamos a dar cuenta que es altísimo. ¿Está? Si vamos a 50 kilómetros por hora, vamos a gastar mucho menos combustible, pero vamos a perder muchísimo tiempo. Habitualmente los autos, el punto de equilibrio está alrededor de los 110 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Seguramente dependerá de la tecnología del auto. Pero ese es un punto en donde llegamos rápido y no consumimos tanto combustible. Es un punto en donde maximizamos el beneficio en su relación con el costo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bien. Algunos dicen que sin virtualización nunca hubiera habido cloud computing, porque el hecho de que uno diga, por ejemplo, quiero tener una máquina virtual para hacer tal cosa, o incluso hoy ni siquiera contrata máquinas virtuales, sino contrata la capacidad de ejecución que sea serverless, ¿no? Pero si uno contrata máquinas virtuales con determinada capacidad, perdón, máquinas, servidores, esos servidores claramente son todos virtuales en la nube, ¿no? Si uno quiere tener en la nube un servidor físico, algunos proveedores lo dan, pero tienen un costo totalmente distinto. ¿Sí? La facilidad para crear y destruir servidores contratados en la nube claramente tiene que ver con la virtualización, ¿no? Bueno, muy bien. Con eso terminamos lo de hoy. En la próxima clase, nosotros estuvimos viendo RPC, la próxima clase, Remote Procedure Course, la próxima clase le voy a dar un pequeño trabajo práctico sobre RPC para presentar a fin de cuatrimestre. Sería para presentar el 18. ¿Sí? Y por favor, vayan avanzando con este tema del práctico de sockets. Y si, bueno, algunos tenían algunas dudas o algunos problemas, mándenme mails por los problemas que se le están presentando, ¿no? Sí, profe, yo por mi parte, que le había comentado al principio de la clase que tenía ese problema, ahí creo que lo pude solucionar. El tema es que de forma aleatoria, dependiendo de algunos valores que pase, me lo marca. Me cierra el programa, no sé bien por qué, pero estuve probando y nada, la suma la hace bien, muestra bien el resultado, así que no sé por qué me habrá pasado. Entiendo también que hay un caso particular de la suma de dos ceros, ¿no? En ese caso no muestra el resultado, pero el server sí mostraba que ambos números daban un mensaje. Creo que la lógica es que cuando entras cero no suma, se termina el programa. Sí, entonces Creo que esa era la me lógica que parece tenía. que sí. Sí. Claro. Sí, porque cuando le pasaba el valor B como 0, me cerraba el programa. Claro. Sí. Porque esa es la condición que tiene determinación. Se podría inventar otra, Bien. ¿no? Pero no, esa es la que tiene. Sí, me parece que venía por ese lado. Después lo había revisado y sí, sabía que tenía un comportamiento con los ceros, pero bueno. Nada, estaba con esa duda nada más, pero creo que ya está. El tema de la entrega es solamente eso, ¿no? Dejar los archivos en nuestra carpeta, en nuestro directorio. Yo no tengo inconveniente en que ustedes compartan información, ¿eh? O sea, el trabajo es individual, se quiere, pero si comparten información, también está bien. En la medida que aprendan, ¿sí? Está perfecto. Buenísimo, profe. Gracias. Muy bien. Nos vemos la clase próxima.